Queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, buenos días. Les saluda su hermano Héctor Torres con mucho cariño, agradeciéndoles el favor de su atención y que me acompañen el día de hoy a través de este bendito canal Cristo Rey Radio TV, para que juntos recorramos una vez más este hermoso camino que es la Biblia, la palabra de nuestro Dios. Si me permiten, quisiera, hermanos queridos, leerles el capítulo 6 del libro de Sabiduría, que dice: Oh reyes, escuchen y entiendan, déjense instruir. Ustedes que gobiernan las lejanas tierras, pongan atención. Ustedes que mandan a multitudes, que están tan orgullosos de sus numerosos pueblos, porque el Señor es quien les dio el poder y la realeza les viene del Altísimo. Él examinará su comportamiento y pondrá al descubierto las intenciones de ustedes. Ustedes son los representantes de su poder real. Ahora bien, si no han juzgado conforme a la justicia, ni han observado su ley, ni procedido según la voluntad de Dios, los declarará culpables bruscamente de manera terrible. Porque rigurosa es la sentencia para la gente que tiene un alto puesto. Se tiene compasión de los pequeños y se les perdona, pero los poderosos serán controlados estrictamente. Amantísimo Dios, Padre Santo, gracias te damos, Señor, por estas palabras que tú nos ofreces, Señor. Gracias, Padre, porque permite que nuestros corazones se abran y nuestro entendimiento también, Señor, para que podamos entender lo que tú nos estás diciendo, Señor. Te pido, Padre Santo, que nos llenes de gracia, Señor, y que derrames tu Espíritu Santo una vez más y en todo momento sobre todos los hermanos y hermanas que nos acompañan, Señor. Bendícelos, bendice sus familias, sus finanzas, todas las cosas en las que ellos se metan en el día a día. Padre Santo, bendícelos y está con ellos en todo momento, protegiéndolos, Señor bendito. Gracias te damos, Padre Santo, por todo lo que tú nos das, y ahora te pido, Señor, que seas tú el que nos dirige en estas palabras, Señor, y seas tú el que nos enseñe de tu bendita palabra. Todo esto te lo agradezco en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, queridos hermanos, recordaremos que la semana anterior terminamos de ver el primer libro de Samuel y vimos cómo este libro de Samuel nos habla, nos narra la vida de tres personajes, que es precisamente Samuel. Después nos habla sobre el rey Saúl y nos empieza a hablar también de el rey David, por medio de que nos enseña de su ascensión al trono. Este libro de Samuel tuvo que ser dividido en dos partes, al igual que Génesis y otros libros que veremos más adelante, como en el libro de Reyes, que se dividió en 4 partes. Para que podamos entender un poquito más, quisiera que viésemos un pequeño video informativo. Pero antes que nada, quiero dar las gracias a Bible Project. A través de leer la Biblia nos permite, y de acuerdo a Creative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives 4.0 International License, ver y distribuir de forma gratuita este hermoso video de estos libros de la Biblia, que también nosotros en forma gratuita
los ofrecemos para que se expanda la palabra de nuestro Dios. Así es que, hermanos, dispongámonos a ver esta introducción. El libro de Segunda de Samuel. Mire el video de Primera de Samuel, donde presentamos a los tres personajes principales del libro: Samuel, Saúl y David. Y también el diseño literario del libro, que primero presentó a Samuel y luego trazó el ascenso y la caída del rey Saúl en contraste con el ascenso del rey David. Segunda de Samuel nos cuenta la historia de David como rey de Israel, y en dos movimientos. Hay una temporada de éxito y bendición, seguido de un gran fracaso moral y sus tristes consecuencias. Y luego, el libro termina con una bella conclusión que reflexiona en lo bueno y lo malo en la vida de David, generando la esperanza de un futuro rey que vendrá de su linaje. Así que Segunda de Samuel continúa después de la muerte de Saúl, y David sorprende a todos componiendo un largo poema en donde lamenta la muerte del mismo hombre que intentó asesinarlo. Una vez más, el autor está presentando la humildad y la compasión de David. Él es un hombre que lamenta la muerte de incluso sus propios enemigos. Después de esto, David experimenta una temporada de éxito y bendición de Dios. Todas las tribus de Israel vienen delante de David y le piden que unifique todas las tribus como su rey. Así que lo primero que David hace como rey es ir a la ciudad de Jerusalén y conquistarla, y la establece como la ciudad capital de Israel, y le pone el nombre de Sión. Y a partir de ahí, David continúa y gana muchas batallas y expande el territorio de Israel. Ahora, después de hacer a Jerusalén la capital política de Israel, también quiere convertirla en la capital religiosa. Así que hace que el Arca del Pacto sea trasladada a la ciudad. Y luego, en 2 de Samuel 7, él le dice a Dios que como Israel ya tiene un hogar permanente, él piensa que la presencia de Dios también debería tener una casa permanente. Así que pregunta si puede construir un templo para el Dios de Israel. Pero Dios le dice a David: gracias por pensarlo, pero más bien yo te construiré una casa, una dinastía. Ahora, 2 de Samuel 7 es un capítulo clave para entender la narrativa de toda la Biblia. Porque aquí Dios le hace una promesa a David que de su descendencia como rey vendrá un rey que construirá el templo de Dios aquí en la tierra y establecerá un reino eterno. Y esta es la promesa mesiánica a David que se retoma y desarrolla en el libro de Salmos y también en los libros de los profetas. Y este rey se conecta con la promesa de Dios a Abraham. El futuro reino mesiánico será la manera en que Dios traerá su bendición a todas las naciones. Y es aquí, en medio de toda esta bendición divina, que las cosas salen horriblemente mal. David comete un error fatal, no fatal para él, sino para un hombre llamado Urías, uno de los mejores soldados de David. Desde su terraza, David mira a Betsabé, la mujer de Urías, tomando un baño. David la busca, se acuesta con ella y la embaraza. Y luego trata de encubrir todo, asesinando a Urías y casándose con ella. Es simplemente horrible. Así que cuando David es confrontado por el profeta Natán acerca de todo esto, él inmediatamente reconoce todo lo que ha hecho. Es quebrantado, se arrepiente y pide perdón a Dios, y Dios lo perdona. Pero Dios no quita las consecuencias de las decisiones de David. Y así como resultado de su horrible elección, la familia de David, su reino, se desmorona. Y eso hace de esta sección una historia trágica, como la de la caída de Saúl. Los hijos de David terminan repitiendo los errores de su padre, pero de maneras aún más trágicas. Amnón abusa sexualmente de su hermana Tamar, y luego el hermano de ambos, Absalón, se entera de todo esto y manda a matar a Amnón. Y luego Absalón va y trama un plan secreto para derrocar a su padre David, y empieza una rebelión a gran escala. Así que, por segunda vez, David es obligado a huir de su propio hogar y a esconderse en el desierto, excepto que en esta ocasión él no es inocente. La rebelión termina cuando el hijo de David es asesinado, y eso rompe el corazón de David. Y una vez más, él se lamenta acerca del hombre que intentó asesinarlo.
En los últimos días de David, lo encontramos de vuelta en el trono, pero como un hombre quebrantado. Está herido por las tristes consecuencias de su pecado. El libro concluye con un bello epílogo, con historias que están en orden cronológico, pero tienen un diseño literario simétrico realmente genial. El par externo de historias vienen del reino temprano de David y comparan los fracasos de Saúl y los de David, y cómo ambos lastimaron a otras personas por sus malas decisiones. El par interno de historias son sobre David y su grupo de hombres valientes que fueron a luchar contra los filisteos. Y lo interesante es que ambas secciones tienen una historia de la debilidad de David en batalla. Así que, en contraste con las historias victoriosas de David de los capítulos 1 al 9, aquí vemos a un David vulnerable que depende de la ayuda de otros. El centro del epílogo tiene 2 poemas que funcionan como memorias, y David reflexiona en su vida. Y él recuerda los tiempos donde Dios en su gracia lo rescató del peligro. Y él mira estos como momentos en los que Dios fue fiel a su promesa de pacto hacia él y su familia. Ambos poemas concluyen al recordar la esperanza de la promesa de Dios de un rey venidero que establecerá ese reino eterno. Ahora, estos poemas y la promesa de Dios están conectados al poema de Ana al principio del libro. Y así, estos pasajes claves del principio, los del centro y los del final del libro, unifican todos los temas del libro. A pesar de la maldad de Saúl y David, Dios siguió obrando sus propósitos redentores, y Dios se opuso a la arrogancia de David y de Saúl, pero exaltó a David cuando éste se humilló. Así que la esperanza futura de este libro va mucho más allá que David mismo. Mira hacia el futuro, al rey mesiánico, que un día traerá el reino y la bendición de Dios a todas las naciones. Y de eso se trata el libro de Samuel. Bien, queridos hermanos, gracias por acompañarme a ver este video. Ahora vamos a Bien, queremos dar las gracias a Free Bible Imágenes, que a través de sus contribuyentes nos permite que de manera gratuita y a través de las licencias de autor en Creative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives 4.0 International License, nos permite, repito, de manera gratuita ver estas imágenes de estos 24 capítulos del libro de Segunda de Samuel. Gracias Free Bible Imágenes y a sus contribuyentes como son Sweet Publishing y el artista Jim Padgett de Glory Story, Marian Van der Krug, Moody Publishers, el reverendo Ives Langevin, William and Rochelle Hauser, Jan Bad Hoff de Gospel Imágenes, Won Chem Yuen, Richard Gunther, BibleSense.com, JoePlace.com, Winter Schall de Free Bible Imágenes, John Hasseltine and Pan Masco, Child Evangelism Fellowship of Europe, James Tissot Collection de Jewish Museum de New York, el profesor William Evans, Biblos.com, Lumo Project, Amy and Carly de Fishnet Bible Stories, Kevin Talk de RGBstock.com, The Bible Journey, Mr. Biblehead, Revelación TV, por permitirme que utilicemos estas imágenes de forma gratuita. Bien, el segundo libro de Samuel, capítulo 1, dice lo siguiente: anuncian a David la muerte de Saúl. Después de la muerte de Saúl, David volvió victorioso de su campaña contra los amalecitas. Al tercer día de su retorno en Siquelac, llegó un hombre del campamento de Saúl. Tenía la ropa destrozada y tierra en la cabeza.
Apenas llegó donde David, se tiró al suelo y se postró. David le dijo: ¿De dónde vienes? Respondió: fui uno de los que se salvaron del campamento de Israel. David le dijo: Dime pues, ¿cómo sucedió allá las cosas? Ese hombre respondió: El pueblo huyó del campo de batalla. Muchos del pueblo cayeron y también murieron Saúl y su hijo Jonatán. David dijo al joven que le traía esa noticia: ¿Cómo sabes que murieron Saúl y su hijo Jonatán? Respondió: Me encontraba por casualidad en los montes de Gilboa. Saúl estaba apoyado en su lanza. Los carros y los jinetes lo tenían cercado. Entonces él me vio, se dio vuelta y me llamó. Le dije: ¿Aquí me tienes? Me dijo: ¿Quién eres tú? Le dije: Soy una malecita. Y él me dijo: Acércate y dame muerte. Todavía me quedan fuerzas, pero el pavor me atenaza. Entonces me acerqué y lo maté, porque bien sabía que no sobreviviría a su derrota. Luego tomé la corona que tenía en la cabeza, la pulsera que llevaba en el brazo, y se los he traído aquí a mi señor. David rasgó su vestimenta y todos los que estaban con él hicieron lo mismo. Se lamentaron mucho, lloraron y ayunaron hasta el atardecer por Saúl y su hijo Jonatán, por el pueblo de Yahvé y por la casa de Israel que había perecido a espada. Después le dijo David al joven que le había llevado la noticia: ¿De dónde eres? Respondió: Soy extranjero en este país. Soy hijo de una malecita. David le dijo: ¿Cómo te atreviste a matar al ungido de Yahvé? Llamó David a uno de sus compañeros y le dijo: Anda y mátalo. Le dio un golpe y murió. David dijo entonces: Recaiga tu sangre sobre tu cabeza. Tú mismo te condenaste cuando dijiste que habías herido de muerte al ungido de Yahvé. Luego entonó David un lamento por Saúl y su hijo Jonatán, y ordenó que se lo aprendieran los hijos de Judá. Es el canto del arco que se puede leer en el libro del justo. ¡Ay! La gloria de Israel pereció en los montes. ¿Cómo cayeron los héroes? No lo anuncien en Gat, ni cuenten la noticia por las calles de Askelón. No den esa alegría a las mujeres filisteas, a las hijas de los incircuncisos montes de Gilboa. Que nunca nos caiga sobre ustedes ni rocío ni lluvia, ni se vean campos exuberantes, porque ahí fue profanado el escudo de los héroes. El escudo de Saúl no estaba ungido con aceite, sino con sangre de heridos y grasa de héroes. Ni el arco de Jonatán retrocedía, ni en el vacío hería la espada de Saúl. Amados y amables eran Saúl y Jonatán, ni la vida ni la muerte pudieron separarlos. Más ligeros eran que las águilas, tenían más fuerza que los leones. Lloren por Saúl, hijas de Israel. Las vestía con ropas de colores. Joyas de oro ponía en sus trajes de fiesta. ¿Cómo cayeron esos héroes? ¿Quién hirió de muerte a Jonatán en el combate? Jonatán, hermano mío, por ti tengo herido el corazón, pues te quería tanto. Tu amor era para mí más dulce que el amor de las mujeres. ¿Cómo cayeron esos héroes? ¿Cómo fueron rotas sus armas? Segundo libro de Samuel, capítulo 2. David, rey de Judá en Hebrón. Después de eso, David consultó a Yahvé: ¿Debo subir a una de las ciudades de Judá? Yahvé le respondió: Sube. David añadió: ¿A cuál?
Y Yahvé le respondió a Hebrón. Subió David con sus dos mujeres, Ahinoam de Israel y Abigail, mujer de Nabal de Carmel. Con él subieron los hombres, cada cual con su familia, y se instalaron en las aldeas de Hebrón. Entonces se reunieron los hombres de Judá y ahí consagraron a David como rey de Judá. Le informaron a David que la gente de Yabes de Galad había enterrado a Saúl. David mandó entonces a sus hombres donde la gente de Yabes de Galad con este mensaje: que Yahvé los bendiga por haber enterrado a Saúl, su señor, pues se lo debían. Que Yahvé les muestre su bondad y su fidelidad. Por mi parte también los recompensaré por esa hermosa acción. Y ahora sigan valientes y animosos. Aunque Saúl ha muerto, los hombres de la casa de Judá me han consagrado como su rey. Abner, hijo de Ner, era el jefe del ejército de Saúl. Tomó a Isbal, hijo de Saúl, y se lo llevó a Mahaná Yamín. Ahí lo proclamó rey de Galad, de la tribu de Aser, de Israel, de Efraín y Benjamín, en una palabra, de todo Israel. Isbal, hijo de Saúl, tenía 40 años cuando pasó a ser rey de Israel y reinó 2 años, mientras que la casa de Judá seguía a David. David reinó en Hebrón 7 años y 6 meses sobre la casa de Judá. Abner, hijo de Ner, y la guardia de Isbán, hijo de Saúl, dijeron Mahanayim para dirigirse a Gabaón. Joab, hijo de Zeruya, y la guardia de David marcharon también hacia allá. Y ambas tropas se encontraron cerca de la laguna de Gabaón. Los primeros se estacionaron a un lado de la laguna y los segundos al otro lado. Abner dijo a Joab: que salgan los jóvenes a pelear ante nosotros. Joab respondió: de acuerdo, que salgan. Se pararon y los contaron. Había 12 de la tribu de Benjamín por Isbal, hijo de Saúl, y 12 de la guardia de David. Cada uno tomó a su adversario por los cabellos y le hundió la espada en el costado, de tal modo que cayeron todos juntos. A ese lugar lo llamaron el campo de los costados y se ubica al lado de Gabaón. Hubo ahí ese día una dura batalla. Abner y la gente de Israel fueron derrotados por la guardia de David. Ahí estaban los 3 hijos de Zeruya: Joab, Abisai y Asael. Asael, que corría tan rápido como una gacela salvaje, se lanzó en persecución de Abner sin desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. Abner se dio vuelta y le dijo: ¿eres tú Asael? Respondió: sí, yo soy. Abner le dijo entonces: apártate a la derecha o a la izquierda y lánzate sobre uno de esos jóvenes si es que quieres apoderarte de su equipo. Pero Asael no quiso apartarse de él. Abner le repitió a Asael: apártate de mí, si no te dejaré tirado en el suelo. Pero, ¿cómo podría después hablar a tu hermano? Como no quisiera apartarse de él, Abner le clavó en el vientre la punta de su lanza y la lanza le salió por la espalda. Cayó ahí mismo y se murió. Todos se detenían a medida que iban llegando al lugar donde Asael había caído herido de muerte. Joab y Abisai se lanzaron en persecución de Abner, y cuando el sol ya se ponía llegaron a la colina de Amna, al este de Gilgal, por el camino del desierto de Gabaón. La gente de Benjamín se agrupó entonces detrás de Abner en una formación cerrada y se instalaron en la cumbre de esa colina. Abner gritó a Joab: ¿seguirá devorando la espada? ¿No sabes que
¿esto acabará en lágrimas? ¿Qué esperas para ordenar a tus hombres que dejen de perseguir a sus hermanos? Joab respondió: tan cierto como que Yahvé vive, que si tú no hubieras hablado, esta gente habría seguido persiguiendo a sus hermanos hasta la madrugada. Entonces Joab tocó el cuerno y se detuvo todo el ejército, y así dejaron de perseguir a Israel y terminó la batalla. Abner y sus hombres caminaron toda la noche por la Arabá, cruzaron el Jordán y después de haber caminado, además toda la mañana, llegaron a Mahanayim. Joab, por su parte, reunió a sus tropas después de haber puesto fin a la persecución de Abner. La guardia de David había perdido a 19 de sus hombres, además de Asael, pero había dado muerte a 360 hombres de Benjamín en el ejército de Abner. Se llevaron a Asael y lo enterraron en la tumba de su padre en Belén. Joab y sus hombres caminaron toda la noche y llegaron a Hebrón al despuntar el día. Segunda de Samuel, capítulo 3. La guerra entre la casa de Saúl y la de David se prolongó. David se iba imponiendo cada vez más, mientras que el partido de Saúl se debilitaba. David tuvo hijos en Hebrón. El mayor fue Amón, nacido de Ahinoam de Yisrael. El segundo fue Kileab, nacido de Abigail, mujer de Nabal, de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maca, que era hija de Tamar, rey de Jesur. El cuarto fue Adonías, nacido de Hagil. El quinto, Cefatías, nacido de Abital. El sexto, Yitremen, nacido de Egía, mujer de David. Todos estos hijos de David nacieron en Hebrón. Durante la guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, Abner fue haciéndose cada vez más importante en la casa de Saúl. Saúl había tenido una concubina llamada Rispa, hija de Agía. La de Abner tomó para sí. Isbael dijo a Abner: ¿por qué tomaste la concubina de mi padre? Ante estas palabras, Abner se enojó violentamente con Isbael. ¿Así que yo tengo una cabeza de perro? He tenido todas las atenciones con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y sus amigos. No he dejado de que caigas en manos de David. Y ahora me haces toda una escena por una historia de mujer. Maldígame Dios una y otra vez si no ayudo desde ahora a David para que se cumpla lo que Yahvé ha dicho, que quitará la realeza de la casa de Saúl y haría a David rey de Israel y de Judá desde Dan a Bersabá. Isbael no se atrevió a contestarle una palabra a Abner porque le tenía miedo. Abner mandó mensajeros a David: haz un pacto conmigo y yo te ayudaré a reunir alrededor a todo Israel. David le respondió: de acuerdo, haré un pacto contigo, pero con una condición. Cuando vengas, tráeme a Mical, la hija de Saúl. De lo contrario, nada sacarás con presentarte ante mí. David mandó mensajeros a Isbael, hijo de Saúl: devuélveme a Mical, mi mujer, la que me dijeron a cambio de 100 prepucios de filisteo. Isbael mandó entonces que la fueran a sacar de la casa de su último marido, Peltiel, hijo de Lais. Su marido salió detrás de ella y la acompañó llorando hasta Bejarín. Allí le dijo: Abner, vuelve a tu casa, y se volvió. Abner sostuvo conversación
con los ancianos de Israel y les dijo: hace tiempo que desean tener a David por rey, pasen ahora a las acciones, porque Yahvé habló a David en estos términos: pon la mano de mi servidor David, salvaré a mi pueblo de Israel de las manos de los filisteos y de todos sus enemigos. Así habló Abner a los hombres de Benjamín, y luego fue a Hebrón a transmitir a David todo lo que habían decidido la gente de Israel y de Benjamín. Abner fue con 20 hombres a Hebrón a visitar a David, y este dio un banquete a Abner y a los hombres que lo acompañaban. Abner dijo entonces a David: ojalá pueda reunir alrededor de mi señor el rey a todo Israel. Harán una alianza contigo y tú reinarás sobre todo lo que pudieras desear. Luego David se despide de Abner, que se fue en paz. Sucedió que Joab y la guardia de David regresaban de una incursión en la que habían reunido un enorme botín. Abner, por su parte, había dejado a David en Hebrón. David lo había despedido y se volvió tranquilamente. Cuando llegaron, Joab y su tropa le comunicó a Joab que Abner, hijo de Ner, había estado en casa del rey y que éste se había despedido de aquel amigablemente. Entonces Joab entró en la casa del rey y le dijo: ¿qué hiciste? ¿Así que Abner vino a tu casa y dejaste que se fuera? Conoces bien a Abner, hijo de Ner. Vino solo para engañarte, para saber lo que haces y sientes y averiguar tus planes. Apenas salió de la casa de David sin decirle nada a este, Joab mandó unos mensajeros a la cisterna de Sira para que volviera Abner. Cuando Abner llegó a Hebrón, Joab lo llevó detrás de la puerta sobre pretexto de conversar privadamente con él, y ahí lo hirió de muerte en el vientre para vengar la sangre de su hermano Asael. Abner murió. Al saber después David lo sucedido, exclamó: yo y mi reino seremos para siempre inocentes ante Yahvé de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga esa sangre sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre. Que haya siempre en su casa de Joab enfermos de algún flujo de sangre o de lepra, hombres que caminen con bastón, víctimas de la espada y gente que carezca de pan. De ese modo Joab y sus hermanos Abisai dieron muerte a Abner por causa de su hermano Asael, al que Abner había dado muerte en la batalla de Gabaón. David dijo después a Joab y a toda la gente que estaba a su alrededor: rasguen sus vestimentas, pónganse sacos en su cintura y hagan duelo por Abner. El rey David iba detrás del cadáver. Durante el entierro en Hebrón, el rey habló en alta voz y lloró ante la tumba. Todo el pueblo lloró con él. El rey entonó entonces esta lamentación por Abner. ¿Por qué tenía que morir Abner como un hombre cualquiera? Tus manos no estaban atadas, tus pies no estaban apretados por cadenas de bronce, pero caíste como cae uno en manos de criminales. Todo el pueblo estuvo llorando por Abner. Todos insistieron a David para que comiera algo mientras era de día, pero David hizo este juramento: que Dios me maldiga y remaldiga si pruebo pan o alguna otra cosa antes de la puesta del sol. La gente del pueblo quedó muy impresionada y encontraron que estaba bien. Además, encontraban que todo lo que hacía el rey estaba muy bien. Todo el pueblo y todo Israel comprendieron que el rey nada había tenido que ver con el asesinato de Abner, hijo de Ner. El rey dijo a sus servidores: ¿no saben acaso que un gran jefe ha caído hoy en Israel? Yo, por ahora, a pesar de que he recibido la consagración real, puedo hacer bien poca cosa. Estos hombres, los hijos de Zeruya, son más duros que yo. Que Yahvé haga pagar el mal al que lo hizo. Segundo libro de Samuel, capítulo 4. Isbaal es asesinado. Cuando el hijo de Saúl
supo que Abner había sido asesinado en Hebrón, quedó desconcertado y todo Israel se estremeció. El hijo de Saúl tenía 2 jefes de banda, 2 hijos de Rimón de Beerot, uno se llamaba Baana y el otro Recab. Eran de la tribu de Benjamín, porque Beerot formaba parte del territorio de Benjamín. La gente de Beerot se había refugiado en Gitayim y han permanecido ahí hasta este día. Había también allí un hijo de Jonatán, hijo de Saúl, que tenía 5 años cuando llegó a Israel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Su nodriza lo tomó y huyó, pero en el apuro se le cayó el niño y quedó cojo. Se llamaba Meribal. Los hijos de Rimón de Beerot, Recab y Baana, se dirigieron a la casa de Isbael. Llegaron cuando hacía más calor en el día. Mientras éste dormía la siesta, la mujer que custodiaba la puerta se había adormilado y quedó dormida mientras limpiaba trigo. Recab y su hermano se acercaron despacio, entraron a la casa y encontraron a Isbael tendido en la cama de su dormitorio. Lo golpearon y le cortaron la cabeza. Después caminaron toda la noche por el camino de Arabá, llevando la cabeza. Trajeron a David en Hebrón la cabeza de Isbael y dijeron al rey: esta es la cabeza de Isbael, el hijo de tu enemigo Saúl, que quería quitarte la vida. Hoy Yahvé vengó al rey, mi señor, de Saúl y de su raza. Pero David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón de Beerot: por Yahvé que vive y que me ha liberado de todos mis problemas, cuando vino un hombre a verme con la noticia de que Saúl había muerto, creía que era portador de una buena noticia, pero lo hice arrestar y ejecutar en Siclag, en vez de recompensarlo por esa buena noticia. Con mayor razón ahora que unos malhechores han asesinado en su casa a un hombre bueno mientras dormía, les voy a hacer pagar la sangre que derramaron y los voy a barrer de la tierra. David dio órdenes a unos jóvenes que estaban presentes, quienes les dieron muerte. Enseguida les cortaron las manos y los pies y los colgaron encima de la piscina de Hebrón. Tomaron también la cabeza de Isbael y la depositaron en la tumba de Abner en Hebrón. Segundo libro de Samuel, capítulo 5. David, rey de Israel, se apodera de Jerusalén. Todas las tribus de Israel se congregaron en torno a David en Hebrón y le dijeron: somos de tus mismos huesos y de tu misma carne. Ya antes, cuando Saúl era todavía nuestro rey, tú eras el que conducía a Israel. Yahvé bien te dijo: tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el jefe de Israel. Todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver al rey, y el rey David firmó con ellos una alianza en Hebrón, en presencia de Yahvé, después de la cual consagraron a David como rey de Israel. Cuando David tenía 30 años, cuando empezó a reinar, y reinó 40 años. Había reinado ya 7 años y 6 meses desde Hebrón en Judá, y reinó en todo Israel y Judá 33 años desde Jerusalén. El rey y sus hombres avanzaron sobre Jerusalén para atacar los jebuseos que vivían por entonces en la región. Estos dijeron a David: tú no entrarás aquí, aunque los ciegos y los cojos fueran los defensores. Pero David se apoderó de la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David, pues ese día había dicho David:
El que quiera derrotar a los jebuseos, que suba por el canal. David maldice a esos cojos y a esos ciegos. De ahí que se diga ahora, los ciegos y los cojos no entrarán en la casa de Dios. David se instaló en la fortaleza y la llamó la ciudad de David. Luego construyó en su alrededor desde el Milo hasta el interior. David seguía fortaleciéndose sin cesar y Yahvé Sabaoth estaba con él. El rey de Tiro, Hiram, despachó una misión donde David con madera de cedro, carpinteros y cántaros, que construyeron una casa para David. Entonces David comprendió que Yahvé lo había confirmado como rey de Israel y que haría glorioso su reinado por su pueblo de Israel. Después que llegó David a Hebrón, se escogió en Jerusalén a otras mujeres y concubinas. Tuvo con ellos hijos e hijas. Estos son los nombres de los hijos que tuvo en Jerusalén: Semúa, Sobab, Natán, Salomón, Gibar, Nefeg, Yaba, Elisama, Baal, Hadá y Elifelet. Cuando supieron los filisteos que David había sido consagrado como rey de todo Israel, subieron todos para apoderarse de él. Le avisaron a David y éste bajó al refugio. Llegaron los filisteos y se desplegaron en el valle de los Refaín. Y David consultó a Yahvé: ¿debo atacar a los filisteos? ¿Los pondrás en mis manos? Yahvé respondió a Yahvé: atácalos, pues pondré a los filisteos en tus manos. David se dirigió a Baal Parasim y allí los derrotó. Yahvé dijo: fue como un torrente, me abrió una brecha en las filas enemigas. Por eso llamaron a ese lugar Baal Parasim, el Señor de la brecha. Los filisteos dejaron ahí sus ídolos, los que fueron tomados por David y sus hombres. De nuevo subieron los filisteos y se desplegaron en el valle de los Refaín. David consultó a Yahvé, quien le respondió: no los ataques de frente, tómalos por la retaguardia, pasa por el lado del bosque. Cuando hayas oído un ruido de pasos por encima de los árboles, apresurarás, porque es Yahvé que va delante de ti para aplastar al ejército de los filisteos. David hizo lo que Yahvé le había ordenado y atacó a los filisteos desde Gabaón hasta la entrada de Geser. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. David trae a Jerusalén el arca de la alianza. David reunió entonces a todo lo mejor de Israel, unos 30,000 hombres, y se dirigió a Baalá de Judá, acompañado de todo su pueblo. Quería traer el arca de Dios, sobre la cual ha sido pronunciado el nombre de Yahvé Sabaoth, quien se siente en ella sobre los querubines. Sacaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en la cumbre de la colina y la pusieron en una carreta nueva. Usa y Agío, los hijos de Abinadab, conducían la carreta. Usa iba al lado del arca de Dios y Agío iba delante de ella. David y todos los israelitas bailaban delante de Yahvé con todas sus fuerzas. Cantaban al son de las guitarras.
arpas, tamborines, címbalos y toda clase de instrumentos. Cuando se acercaban a la era de la Nacón, los bueyes dieron un paso en falso. Usa quiso sujetar el arca de Dios y le puso la mano. Entonces Yahvé se irritó contra Usa y lo hirió ahí mismo. Murió al lado del arca de Dios. David quedó molesto porque Yahvé había herido de muerte a Usa. Luego de este incidente, ese lugar se llamó Pérez Usa. Ese día sintió David un verdadero temor por Yahvé y se dijo: ¿y el arca de Yahvé va a entrar en mi casa? David no quiso pues guardar el arca de Yahvé en su casa, en la ciudad de David, y ordenó que la llevaran desde Obed-Edom de Gad. El arca de Yahvé permaneció 3 meses en casa de Obed-Edom de Gad, y Yahvé bendijo a Obed-Edom y a toda su familia. Le comunicaron a David que Yahvé había bendecido a la familia de Obed-Edom y todo lo que le pertenecía debido al arca de Dios. Entonces David fue para allá y con gran alegría hizo transportar el arca de Dios desde la casa de Obed-Edom hasta la ciudad de David. Cuando los hombres que llevaban el arca de Yahvé dieron los 6 primeros pasos, se ofreció como sacrificio un buey y un ternero gordo. David bailaba y hacía piruetas con todas sus fuerzas delante de Yahvé, vestido solo con un efod de lino. David y todos los israelitas fueron llevados al arca de Yahvé al son de la fanfarria y del cuerno. Cuando el arca entró en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, estaba mirando desde su ventana. Vio al rey que saltaba y se contoneaba delante de Yahvé y lo despreció en su corazón. Trajeron pues el arca de Yahvé y lo colocaron en un sitio en medio de la tienda de David que había levantado para ella. Y David ofreció a Yahvé holocaustos y sacrificios de comunión. Cuando David hubo terminado de ofrecer holocaustos y sacrificios de comunión, bendijo al pueblo en nombre de Yahvé Sabaoth. Después distribuyó a todos, tanto hombres como mujeres, a cada uno un pastel, una porción de carne, un dulce de pasas, y todo el mundo regresó a su casa. David también regresó a su casa para bendecirla. Entonces Mical, la hija de Saúl, salió al encuentro de David y le dijo: realmente el rey de Israel se ha cubierto de gloria hoy día. Te has quitado la ropa ante los ojos de las mujeres de tus servidores, como lo haría un hombre cualquiera. Pero David respondió a Mical: bailaba en presencia de Yahvé, por Yahvé que vive, por él que me eligió, prefiriéndome a tu padre y a toda tu familia para hacerme el jefe de su pueblo Israel. Yo seguiré bailando en presencia de Yahvé, me rebajaré más aún y seré nada a tus ojos, pero en cambio seré grande a los ojos de esas mujeres de las que hablabas. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. La profecía de Natán. El rey se había trasladado a su casa y Yahvé había limpiado de enemigos todos los alrededores. Entonces dijo al profeta Natán: yo vivo en una casa de cedro, mientras que el arca de Dios está todavía en una tienda. ¿Qué dices de eso? Natán respondió al rey: haz todo lo que estimes conveniente, porque Yahvé está contigo. Pero esa noche
le fue dirigida a Natán la palabra de Yahvé. Le dirás a mi servidor David, esto dice Yahvé, así que tú me vas a construir una casa para que habite en ella. Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto hasta el día de hoy, no he tenido casa donde morar, sino que estaba con ellos y tenía como morada solo una tienda. Todo el tiempo que he caminado en medio de los israelitas, jamás he dicho a alguno de los jueces de Israel, a los que había puesto como pastores de mi pueblo de Israel, ¿por qué no me construyen una casa de cedro? Le transmitirás, pues, a mi servidor David esta palabra de Yahvé Sabaoth. Te fui a buscar al potrero cuando andabas detrás de las ovejas. E hice de ti el jefe de mi pueblo de Israel. Donde quiera ibas, yo estaba contigo. Eliminé delante de ti a todos tus enemigos. Haré grandes tu nombre, tanto como el de los más grandes de la tierra, y pondré en el lugar que le corresponde a mi pueblo de Israel. Ahí lo plantaré y ahí se quedará, ya no será más sacudido. Los malvados ya no seguirán oprimiéndolo como antes. Cuando establecí jueces en mi pueblo Israel, lo libré de todos tus enemigos, y Yahvé te manda a decir esto: yo te construiré una casa. Cuando tus días hayan concluido y te acuestes con tus padres, levantaré después de ti a tu descendiente, el que brota de tus entrañas, y afirmaré su realeza. Él me construirá una casa y yo, por mi parte, afirmaré su trono real para siempre. Seré para él un padre y él será para mí un hijo. Si hace mal, lo corregiré como lo hacen los hombres, lo castigaré a la manera humana. Pero no me apartaré de él, así como no me aparté de Saúl y lo eché a mi presencia. Tu casa y tu realeza estarán para siempre ante mí, tu trono será firme para siempre. Fue pues Natán a hablar con David y le transmitió todas esas palabras y esa visión. Entonces el rey David fue a presentarse ante Yahvé. ¿Quién soy yo, Yahvé mi Señor? ¿Qué es mi familia para que me hayas conducido hasta acá? Pero esto me hace todavía muy poco, Yahvé mi Señor, ya que ahora extiendes tus promesas a la familia de tu servidor para un futuro lejano. ¿Es ese un destino normal para un hombre, Yahvé mi Señor? ¿Qué podría añadir tu servidor, David? Tú lo conoces, Yahvé mi Señor. Tú has llevado a cabo libremente estas grandes cosas para honrar las promesas que acabas de comunicar a tu servidor. Eres grande, Yahvé mi Señor. Nadie es como tú. De acuerdo a todo lo que hemos escuchado con nuestros propios oídos, no hay otro Dios fuera de ti. ¿Y quién es como tú, pueblo Israel? ¿Hay otra nación en la tierra que haya sido comprada por un Dios para hacerla su pueblo, para darle un nombre para ejecutar en favor de ella grandes y terribles cosas, y para expulsar ante ese pueblo a las demás naciones con sus dioses? Tú estableciste a tu pueblo, Israel, para que fuera tu pueblo para siempre, y tú, Yahvé, llegaste a ser su Dios. Ahora pues, Yahvé, mi Señor, haz que sea siempre cierta la palabra que acabas de pronunciar respecto a tu servidor y a su familia. Haz lo que dijiste. Entonces será glorificado tu nombre para siempre, y dirán: Yahvé Sabaoth es Dios de Israel. La casa de tu servidor David permanecerá firme delante de ti, ya que eres tú, Yahvé Sabaoth, el Dios de Israel, quien han hecho esta revelación a tu servidor. Te edificaré una casa, por eso tu servidor tiene la audacia de dirigirte esta plegaria. Señor Yahvé, tú eres realmente Dios, tus palabras son verdaderas y tú eres quien hace las promesas a tu servidor. Ahora, dígnate bendecir la familia de tu servidor, que tu bendición acompañe siempre a mi familia, como tú, Yahvé, mi Señor, lo has dicho.
Bien, queridos hermanos, hasta aquí llegamos el día de hoy. Terminamos el capítulo 7. La próxima semana, con el favor de su atención y la bendición de nuestro Dios, continuaremos a partir del capítulo 8. Permítame darle las gracias a Free Bible Imágenes a través de sus contribuyentes como son Sweet Publishing, del artista Jim Paget, Marian Van der Kruij, Moody Publishers, Reverendo Ives Langevin, The Glory Story, William and Rochelle Hauser, Jan Bob Hoff de Gospel Imágenes, Won Chin Yuen, Richard Gunther, BarbaraSense.com, JoePlace.com, Winter Schall, John Hasseltine and Pan Masco, Child Evangelist Fellowship of Europe, James Tissot Collection de el Jewish Museum de New York, el profesor William Evans, Bibles.com, Lumo Project, Amy and Carly de Fishnet Bible Stories, Kevin Tuck, The Bible Journey, Mr. Bible Head, Revelación TV, por permitirme utilizar estas imágenes de forma gratuita. Gracias, queridos hermanos, y espero contar con el favor de su atención la siguiente semana para que continuemos por este maravilloso mundo de la Biblia, la palabra de nuestro Dios. Vamos a darle gracias a nuestro Señor, cerrando nuestros lindos y hermosos ojitos y diciendo: Señor bendito, gracias, Señor, porque permitiste en este momento que escucháramos de tu palabra, Señor. Te pido que estas palabras penetren nuestros corazones, se alberguen ahí, Señor, y permitan que podamos ser cada día mejores, Señor, para que tú nos acompañes y te regocijes de tus hijos, Señor. Gracias, Padre Santo. Te bendecimos, Señor, y pedimos, Padre, que sigas derramando bendiciones sobre todos los hermanos y hermanas y amigos que nos acompañen. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, queridos hermanos. Y como digo, en la siguiente semana, con el favor de Dios, estaremos aquí juntos. Que tengan buen día y muchas bendiciones. Gracias.